El otro aspecto que hay que tener en cuenta para desarrollar el arte de ser buenos padres en tiempos difíciles es que cada hijo es único e irrepetible. Nuestros hijos, a diferencia de los productos de los automóviles, no se producen en serie, no son estándares. Cada hijo tiene una huella digital. Cada hijo es absolutamente distinto porque incluso los gemelos monocigotos que nacen en la misma placenta el mismo día, a la misma hora y que son casi semejantes físicamente en cuanto a su personalidad, tienen diferencias bastante significativas. De hecho, una célula no se parece a otra célula. Por lo tanto, en la medida que nosotros identificamos las características de personalidad de nuestros hijos, nosotros tenemos mayores herramientas o elementos para abordar los procesos de crianza. Muchas veces me han preguntado padres de familia preocupados por la crianza de sus hijos cuando me dicen: ¿cómo hago con mis hijos si realmente uno me obedece y el otro parece que le estuviera hablando a un árbol? No me hace caso, no estudia, tengo muchísimos problemas con él. Cuando les pregunto qué tipo de crianza están utilizando, si los tratan de la misma forma, si utilizan los mismos mecanismos para formarlos y educarlos, la respuesta no se hace esperar y me dicen: yo a todos mis hijos los trato de la misma forma. Yo con todos soy lo mismo y soy igual. Y se sorprenden cuando yo les respondo: precisamente ahí está el problema, es que usted, su mecanismo de crianza es igual y para hijos diferentes tenemos que utilizar métodos de crianza diferentes. Sí, no se sorprenda. No significa que ni se trata de privilegios, se trata de conocer cómo actúa el cerebro de cada uno de nuestros hijos, qué modelo cerebral utiliza, cómo procesa la información. Lo que para uno es una orden que deben obedecer a sus padres, para otros es una imposición, sinónimo de conflicto. Pero si nosotros conocemos a nuestros hijos acercándonos a ellos, comunicándonos, dialogándonos, podemos nosotros interpretar cuáles son esas características que nos van a permitir conocerlos cada día mejor. Hay una bonita anécdota que me gustaría compartir con ustedes, y es que en cierta oportunidad un padre le pregunta a su hijo que cómo le está yendo, que si tiene novia. El niño aprovecha esa oportunidad que el padre le da y le dice: papi, yo no tengo novia, pero hay una chica que me gusta y no sé cómo hacer para acercármele a ella, no sé cómo hacer para conquistarla. Entonces el padre le narra una bonita experiencia como ejemplo, tratando de darle unas herramientas para que él se le acerque a ella, y le dice: hijo, ¿te acuerdas que tú y yo salimos a pescar con frecuencia? El niño le dice: sí, padre, es cierto, salimos a pescar. Asimismo, el padre le pregunta: ¿y tú recuerdas cuál es el helado o el postre que más te gusta? El hijo le dice: a mí me gusta el postre de vainilla, el helado de vainilla. Y le dice el padre: bueno, cuando vamos a pescar, ¿tú qué colocas en el anzuelo? El niño responde: pues obviamente yo busco una carnada que le agrade al pez. Y el padre aprovecha y le pregunta: ¿y por qué en lugar de la carnada que le gusta al pez no colocas el helado de vainilla? El niño le dice: pues simplemente, papi, porque no pescaría nada. Ese es un gran mensaje. Nosotros tenemos que muchas veces como padres desprendernos de lo que a nosotros nos gusta para acercarnos a nuestros hijos. Muchas veces le imponemos los temas de comunicación sobre los cuales nosotros queremos abordar y sobre lo cual nosotros queremos acercarnos a él. Queremos hablarles de política cuando muchas veces a él no le gusta la política. Queremos que nos hable de temas serios del país cuando muchas veces eso no es lo que le llama la atención. Pero como padres tenemos que poner en el anzuelo
de nuestros hijos esa carnada que les gusta para poder conocerlos mejor, para poder identificar cuáles son sus características, sus gustos, sus preferencias. En esa misma medida, nosotros vamos a tener elementos para acercarnos a Él a través de ¿qué? De la comunicación. Y precisamente el otro punto fundamental es comuníquese adecuadamente con sus hijos. La comunicación, sin lugar a dudas, es lo que nos diferencia de los animales, especialmente la comunicación hablada. Y nosotros tenemos que buscar los elementos y los puntos de acuerdo para comunicarnos con nuestros hijos. Que existen diferencias, obvio que pueden existir diferencias porque diferencias siempre están allí y siempre existirán. Lo malo no es que hayan esas diferencias, sino no encontrar puntos de acuerdo en las diferencias. Pero como padres de familia a veces nos embarga una actitud de prepotencia, de arrogancia, que lo que hace es colocar paredes y generar una distancia y un abismo entre nosotros como padres y nuestros hijos. Yo he identificado que además de muchos elementos que impiden la comunicación, como la falta de habilidad para escuchar, porque no escuchamos a nuestros hijos y creemos que tenemos la verdad absoluta de lo que está ocurriendo y nosotros nos sentamos en la palabra, nosotros tenemos que reconocer que nuestros hijos también tienen sus propias versiones y sus propias verdades sobre las circunstancias o los hechos que se estén presentando. Uno de los elementos importantes para la comunicación entre padres e hijos es eliminar los monos de la comunicación. Los 3 monos de la comunicación, que son ser monotemáticos, utilizar monosílabos y ser absolutamente monótonos. Cuando yo digo que utilizamos o que somos monotemáticos es porque cuando tomamos un tema lo volvemos postema y es el mismo tema desde que iniciamos hasta que terminamos en la mañana, en el mediodía y en las horas de la noche. Y obviamente eso genera un malestar, bloquea la comunicación e impide que nuestros hijos sean receptores de los mensajes que nosotros queremos transmitirles y por lo tanto no vamos a lograr ningún resultado si lo que pretendemos en ellos es generar o propiciar un cambio. Utilizar los monosílabos. ¿Cuántos padres de familia hay que los hijos tratan de acercárseles y cuando les preguntan algo simplemente responden con monosílabos? Sí, no, y obviamente también esto genera un bloqueo en la comunicación, genera frustración por parte de nuestros hijos y lo que logramos es absolutamente un distanciamiento. Y el otro aspecto es el ser monótonos, la monotonía. No aceitamos el diálogo, no le ponemos emoción al diálogo entre nosotros y nuestros hijos. Simplemente utilizamos un lenguaje absolutamente plano y aburrido que no permite que lo que le estamos planteando a nuestros hijos se torne interesante para ellos. Tenemos que buscar, como decía anteriormente, los puntos de acercamiento con ellos. Si a sus hijos les gusta el fútbol, hombre, pues dedíquese a investigar cuál es el equipo de sus hijos y actualícese cuáles son los jugadores que están en el equipo, cuáles son los goleadores, cuáles son los que están lesionados, qué es lo que más le interesa a ellos. Si les gusta la música, igualmente preocúpese por saber cuál es su intérprete favorito, cuál es el estilo musical que tiene. Si le gusta la moda, indague también al respecto y eso va a favorecer y a facilitar el diálogo, van a tener temas de conversación. Pero si simplemente usted llega con su actitud de prepotencia y de arrogancia, muy probablemente no va a encontrar eco en lo que usted quiera manifestarle a él y cada día va a haber un distanciamiento que va a generar un abismo
mucho mayor entre los padres y los hijos.